Hay noches que no entienden de relojes. Duran 90 minutos, pero alcanzan para cambiar una vida entera. Eso fue lo que vivió Yosimar Díaz. El mundo lo conoce como Vozinha, el portero de Cabo Verde. Un hombre de 40 años entró a esa cancha siendo casi un desconocido y salió convertido en una de las historias más bonitas de este mundial. Antes de ese partido lo seguían unas 50,000 personas. Horas después eran millones. Pero esto no es un video sobre números, es la historia de un hombre que esperó toda su vida para que el mundo, por fin, lo mirara. Así que acompáñame, porque para entender lo que pasó esa noche, primero hay que entender de dónde viene. Nació en 1986 en Mindelo, una ciudad de puerto, de mar y de viento, en una isla de Cabo Verde. Casi 1,90 m y un apodo curioso, Vozinha. Su padre amaba el fútbol, quería ponerle Valdano como el ídolo argentino, pero terminó siendo Yosimar como aquel brasileño que brilló en el Mundial del 86, el mismo año en que él nació. Y Vozinha llegó después, casi por casualidad, como llegan las cosas que se quedan para siempre. Pero detrás del nombre hay algo más grande, hay un camino largo. Vozinha nunca fue una estrella temprana, no jugó en los grandes clubes de Europa, no salía cada semana en los titulares. Su carrera se construyó lejos de las luces, en Cabo Verde, en Angola, en Moldavia, en Chipre, en Eslovaquia, en Portugal. Una camiseta, otro idioma, otra ciudad, otro invierno. Empezar de nuevo y otra vez más. Hay jugadores que el mundo señala desde niños. Él no fue de esos, él fue del otro camino. El del que avanza sin ruido, el del que aprende a esperar cuando el reconocimiento no llega, el del que no se rinde aunque nadie lo está mirando. En su país ya era un referente, un veterano, un líder, un capitán. Pero para el resto del planeta, su historia seguía guardada, esperando su noche. Y la noche llegó en el escenario más grande de todos. Cabo Verde llegaba a su primer mundial, el primero en toda su historia. Un país de poco más de 500,000 de personas, 10 islas en medio del Atlántico. Del otro lado, España, campeona, llena de figuras, una de las grandes candidatas al título. Para casi todos el partido ya estaba escrito: dominio español, goleada, la distancia lógica entre un gigante y un debutante. El torneo ya había dejado avisos, otros que debutaban habían sufrido goleadas duras, y muchos pensaban que a Cabo Verde le tocaba lo mismo: pagar el derecho de piso, sentir el peso del momento y volver a casa con una lección. Pero el fútbol a veces se guarda otra historia. España salió a hacer lo que sabe: tener la pelota, mover al rival, esperar el momento. Y atacó una vez y otra y otra. Remate, Vozinha. Centro, Vozinha. Mano a mano, Vozinha. Voló cuando había que volar, achicó cuando había que achicar, sacó balones que ya tenían nombre de gol. 7 atajadas, 7 veces que dijo: aquí no se pasa. España tuvo la pelota, tuvo el campo, tuvo las ocasiones, tuvo todo, menos el gol. Porque cada vez que el partido parecía romperse, ahí estaba él, un hombre de 40 años, jugando el partido de su vida. Y esto es lo más hermoso: Vozinha no estaba deteniendo solo disparos, estaba deteniendo el miedo, la presión de un debut mundialista, la idea de que un equipo nuevo tenía que aceptar la derrota antes de pelearla. Cabo Verde no aceptó nada, corrió, se ordenó, sufrió, resistió, se defendió con el alma. Y cuando todo temblaba, sus guantes sostuvieron el sueño de un país entero. El partido terminó 0-0. Pero para Cabo Verde ese empate supo a hazaña. Cuando sonó el silbato final, Vozinha no pudo contener las lágrimas y después contó por qué. Lloraba por sus abuelos, los que lo criaron de niño, los que ya no estaban para verlo en su gran noche. Lloraba por su madre, que no pudo estar en el estadio por un problema con la visa y los costos del viaje. Y ahí la historia se hizo todavía más humana, porque detrás del héroe que paró a España, había un hijo que quería a su mamá en la tribuna, había un nieto recordando a quienes lo formaron, había una familia entera dentro de ese pecho. Por eso esas lágrimas pagaron tan fuerte. No eran de tristeza, eran de memoria, de orgullo, de alivio, de una vida entera cargada en silencio. Y entonces el mundo reaccionó. Antes del partido,
unas 50,000 personas. Horas después, millones. Sus atajadas le dieron la vuelta al planeta. Pero lo que de verdad conectó no fue el fútbol, fue ver a un hombre auténtico, humilde, emocionado, viviendo a los 40 años la noche que esperó toda su vida. Y nos dejó algo para llevarnos. El reconocimiento no siempre llega temprano. A veces llega tarde, pero cuando llega después de años de paciencia, de trabajo y de fe, sabe mucho mejor. Vozinha nos recordó que nunca es tarde, que lo que se construye en silencio un día se ve, que tu noche puede estar más cerca de lo que crees. Ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que esto fue solo una noche mágica? ¿O es el comienzo de algo todavía más grande para Cabo Verde? Déjamelo en los comentarios, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias como esta. Historias de fútbol, de familia, de gente que no se rinde. Nos vemos en la próxima.